oportunidad que tenemos de estar juntos, Señor. Gracias por el privilegio de ser contados dentro de la familia de Dios y que podamos, por medio de tu palabra, ser edificados en este día. Señor, estamos celebrando cosas tan importantes para nosotros, Señor, para tu reino. Y queremos en este día profundizar en aquello, Señor, a través de tu palabra. Y que esto aliente nuestro corazón, Señor, a ser sal, luz de este mundo, a venir y cumplir el mandato del Evangelio, Señor, de la expansión del Evangelio en nuestra sociedad, en nuestra cultura, con nuestros vecinos, Señor. Haz de nosotros un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo que busca, Señor, una vida distinta, pero no lejos, Señor, de esta sociedad, sino muy cerca de ellos, Señor, amándoles, cuidándoles, apoyando, Señor, la necesidad que también hay en este mundo. Te damos gracias en esta mañana porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro, en nuestro corazón, y nos guía, Señor, a toda verdad. Gracias, Padre, por esta oportunidad de predicar tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, en la debilidad humana, Señor, y que puedas usar, como siempre digo, Dios, y reconozco un hombre imperfecto para predicar tu palabra perfecta. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Yo soy muy llorón. Muy llorón. Estaba ahí, parecía no sé qué, pero estaba ahí. Yo dije, me voy a deshidratar. Me voy a deshidratar. Le doy gracias al Señor en esta mañana y creo que hay algunos asientos por aquí y por allá por si se requiere sentar. Veo que somos multitud en este día. Y antes de ir a la palabra directamente, quiero aprovechar de comentarles algunas cosas que hemos estado conversando con el liderazgo de la iglesia y estamos desafiados por esta realidad que estamos viviendo nuevamente de espacio. Y muy probablemente tendremos que tomar algunas determinaciones en los próximos meses al respecto. Estamos orando siempre por un nuevo lugar, estamos contactándonos con personas e intentando comenzar contactos con algunos para un colegio, etcétera, pero hay soluciones que estamos pensando de manera más inmediata y probablemente como en el verano un buen grupo de la iglesia sale de vacaciones, va a bajar un poco la presión del espacio, pero probablemente cercano a final de febrero vamos a volver a tener la demanda de espacio. Entonces hemos pensado en 2 cultos, como alguna vez lo hicimos años atrás. Y yo quiero desafiarlos para que estemos orando en estas semanas que vienen hacia adelante de enero y febrero y podamos así de aquí al final del verano ya tener algún grado de mayor claridad y tomar decisiones. Yo digo, es un bendito problema. Porque de verdad es un problema, porque yo no quisiera que nos separáramos en 2 grupos. Sin embargo, si es necesario tendremos que hacerlo, comprendiendo que es una realidad y que nuestra misión, además de edificarnos internamente, es pensar también en los de afuera y seguir evangelizando. Amén. Así que para que estén sus oraciones, amén, para que nos ayuden en eso. Dirigir no es fácil, porque a veces tenemos que tomar decisiones que no siempre son tan acertadas. Nos equivocamos quienes dirigimos, por supuesto. Yo soy un hombre que se ha equivocado muchas veces y probablemente volveré a hacerlo, ¿no? Si Dios no me ayuda. Pero estoy buscando consejo, buscando ayuda. Hay un buen equipo de líderes en su iglesia para que podamos intentar tomar decisiones adecuadas. Así que ore por nosotros, amén. Bueno, vamos a la palabra, Mateo capítulo 2, y vamos a leer todo el capítulo 2 del libro de Mateo. Y vamos a profundizar esta realidad que celebramos en estos días. Dice la Escritura así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos,
Habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y presentándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta es la palabra del Señor. Las Escrituras dejan meridianamente claro, hermanos, que el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, fue planeado desde la eternidad. Las Escrituras nos muestran este plan tan perfecto y planeado desde mucho antes, ¿cierto?, que este evento tan maravilloso se sucediera aquí en la tierra. Antes incluso, hermanos, que hubiera cielos, antes que el sol brillara, antes que los ángeles batieran sus alas y desplegaran su maravillosa forma, ¿no?, en la creación, antes de que Dios ordenara todas las cosas, antes que pusiera y terminara la creación, antes que los astros brillaran en el firmamento, antes que sucediera todo lo que nosotros vemos en el principio, Jesús ya había sido pensado en el diseño de Dios. Y es interesante porque luego de su nacimiento, Jesús siguió siendo proclamado y siguió siendo mostrado a este mundo. Cuando allá en Edén se prometió en Génesis 3:15 que vendría de la simiente de la mujer aquel que le pisaría la cabeza a Satanás, ya se estaba anunciando la venida del Salvador. Dios lo pensó antes de la creación, Dios lo pensó en la creación y fue ejecutando un plan y lo prometió en Génesis 3:15 a la humanidad y fue cumplido aquel día. Los patriarcas, los profetas apuntaron siempre a ese día glorioso de la venida del Señor a este mundo. Ese extraordinario momento para la humanidad, donde pasó algo tan impresionante como que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como dice la Escritura en Juan 1:14. Dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba haciendo cumplimiento de profecías, de promesas de Dios. Aquel que es el eterno Dios, aquel que es el Padre eterno, entraba en el tiempo. Aquel que no tenía que limitarse a un cuerpo, se limitó a un cuerpo. Aquel que no tenía que limitarse a horarios, se limitó a horarios. Aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entra en la escena de esta humanidad en un pesebre, envuelto en pañales, hermanos. Aquel que es infinito, se hace finito. Aquel que tiene gloria y eternidad, se viste de piel humana. Es impresionante pensar
que Él vino a habitar entre nosotros, siendo el Señor, siendo el Creador. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas, hablando de Cristo, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es el prometido de Dios. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. Jesucristo y toda la Escritura, ¿cierto?, habla de Él. La historia de la humanidad fue confluyendo para que llegara el momento de que Cristo el Señor estuviera entre nosotros. La historia es el preludio de una especie de preparación de la venida del Salvador. Gálatas 4, versos 4 y 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por eso como cristianos tenemos que meditar profundamente en lo que Navidad significa para nosotros. No es solo, ¿cierto?, este momento tan lindo donde comemos rico y cantamos y armamos arbolitos o pesebres, cualquiera sea su anhelo, su gusto, ¿no? Sino que tenemos que entender que esto es parte de un plan muchísimo más grande que nosotros. Muchísimo más grande que nosotros. Dios preparó, hermanos, el mundo griego para la venida del Señor. Dios preparó una cultura para que entonces en ese tiempo hubiera una lengua que traspasara las culturas como la lengua griega, para que el mensaje pudiera correr con fluidez. Dios preparó el mundo romano con su política, abriendo carreteras, trayendo hegemonía y unidad en un gran imperio, para que la comunicación y la celeridad de su mensaje pudiera entregarse, ¿cierto?, a muchos confines de este planeta. Dios preparó todo y ordenó todo el escenario para la venida del Señor. Y cuando todo estaba listo, cuando la máquina divina estaba montada, el Señor entra en escena. Y qué lindo es verlo así, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Es una narrativa, nos está contando una gran historia y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de entender y ser parte de aquella historia. Qué hermoso, porque aquel ángel que Dios envió a Nazaret a anunciar, como decían nuestros hermanos en el devocional, venían a una ciudad tan pequeña como Nazaret, pequeña, pobre, olvidada y mal mirada. Sin embargo, justamente Dios viene siempre para glorificarse a lo más malo de este mundo, como nosotros, para ser Él el Señor, el que se lleve la gloria. Él no usa a los grandes siempre. Viene a los pobres, viene a los pequeños, viene a los pecadores como nosotros. A ellos viene Cristo. Y es curioso también cómo aparentemente hay cosas como que no cuadraran tanto. Él viene y aparece a María, una mujer virgen, no casada, y le dice, vas a tener un hijo. Es como que vino antes de tiempo. ¿Por qué no vino ya cuando estaba casada? Qué extraño, ¿no? Bueno, Dios no tiene nada que no tenga bajo control. Es como se anticipó mucho al venir a una virgen que no se había casado. Pero también llega a la vida de Elizabeth, la esposa de Zacarías, y parece que llega demasiado tarde porque ya era vieja. Como que llegó antes de una que no se había casado y llegó después de una que ya estaba muy vieja. Y da la impresión que no funciona así. Pero Dios puede hacer que todo funcione porque Él tiene planes que los cumple, hermanos. Y muchas veces en nuestra vida pareciera que hay cosas que no funcionan y Dios las revierte para que funcionen, porque Dios tiene planes. Y es interesante y paradójico entonces que pueda venir una mujer demasiado temprano y una mujer demasiado vieja para mostrar la realidad de su sabiduría, la realidad de su poder, la realidad del plan que Él puede ejecutar a pesar de nosotros. Y eso nos hace descansar, porque a pesar de nosotros, Dios nos lleva a su gloria. Dice la Escritura entonces que María, cuando fue encontrada por el ángel y fue planteada con esta idea tan maravillosa, pero al mismo tiempo tan controversial, de que iba a ser madre, el Theotokos, la madre de Dios aquí en el mundo, para ella era una locura. Pero dice la Escritura en Lucas 1:38, entonces María responde al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Qué maravilla! Y qué ejemplo para nosotros poder llegar y decir cada día en nuestras vidas, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Haz lo que tú quieras conmigo. Eso nos enseña
Enseguida ella está comprometida con José y comienzan este largo viaje a Jerusalén para visitar a su prima Elizabeth. Ella está embarazada a esa altura ya de Juan el Bautista, ¿cierto? Y cuando María se acerca, dice la Biblia que el niño, Juan el Bautista, salta en el vientre de esa mujer y reconoce que hay alguien delante de él, del cual él no es digno ni de abrochar sus sandalias, como después lo dijo. Ese es Cristo. En el vientre de una mujer venía el Salvador. Lucas 1:41, y lo leo textual. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y ella comienza a hablar, ella profetiza de parte de Dios y exclama con gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de su vientre. ¿Cómo no ha de ser bendito el Salvador que venía a este mundo? El Dios Todopoderoso vino a este mundo a rescatarnos. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo y Él vino. Y qué tremendo es pensar esto, porque a veces nos enrollamos en tantas tonteras en este mundo. Peleamos entre nosotros, nos agarramos de las mechas y no entendemos el plan que está corriendo y del cual nosotros somos parte. No debemos olvidar que María estaba en una situación compleja. Ella estaba embarazada sin casarse. ¡Wow! Hoy no es tan complicado eso, ¿no? En nuestra cultura. En ese tiempo, hermanos, era para apedrearla. Por eso ella, dice la Escritura, que estuvo 3 meses con Elizabeth, probablemente hasta que Juan el Bautista naciera. Porque no era tan fácil venir y publicar, ¿cierto? Y revelarlo públicamente, porque esto podía costarle la vida. Pero la Escritura también agrega que José era un hombre justo y la guardó y la protegió de esa, ¿cierto?, posible justicia humana, ¿no? Pero qué interesante, porque los planes de Dios no pueden ser frustrados. A pesar de todo lo adverso, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios comienza a movilizar hasta el Imperio Romano para que las cosas sucedan. En ese minuto, Dios tenía que cumplir sus profecías, que estuviera y naciera ahí en Nazaret, en Belén. ¿Y cómo iban a ir a Belén? Dios mueve el imperio, hermanos. Y el emperador se le ocurre hacer un censo. Y más encima el censo no era cualquiera. Tenían que ir a la tierra donde ellos habían nacido. De allá era José. Y tuvo que ir a Belén, porque de allá era. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Porque el emperador César Augusto estableció ese censo. Y María al final del embarazo tendría que acompañar a su marido en un viaje muy largo para cumplir profecía, pero al mismo tiempo para protegerlos a ellos. Qué maravilla, qué maravilla. Porque a estas alturas, donde María ya podría haber sido cuestionada con comentarios maliciosos, ¿no?, de los vecinos, de los amigos: miren, se le nota una pancita, ¿de dónde salió esa pancita?, etcétera. ¿Cómo explicar el embarazo de María? ¿Dónde nacería el niño? Esa era la pregunta. La Escritura nos dice que él nació en un pesebre, ¿no?, en un lugar donde los animales comían. ¿Por qué en un pesebre, hermanos? Porque es el lugar adecuado para que nazca un cordero. Porque él no vino como rey, él vino como un cordero. Después fue coronado como rey cuando él resucitó. Pero él vino como el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. El Señor vino humilde. Él vino humilde para después ser exaltado en gloria y majestad. Los ángeles celebraron su nacimiento y comunicaron a los pastores, como nos decía y nos narraba muy bien nuestra hermana hace un rato. En Lucas 2, versos 10-11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y mientras este ángel estaba dando esta insólita noticia, ¿no?, esta información tan grande, el cielo se abre, los ángeles cantan. Y uno piensa que son los músicos del cielo, ¿no? Una banda, llegó la banda. Era un destacamento, hermano, el ejército del cielo. Eran los ejércitos del cielo. No son los cupidos con así medios peluchitos tirando flechitas.
era el ejército, el destacamento, porque el que estaban haciendo era el rey de los ejércitos del cielo, no era cualquiera. Ese Señor que venció a Satanás en el primer encuentro y que terminó venciendo, aplastando a los demonios uno tras otro mientras estuvo aquí en este planeta, y lo sigue haciendo. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y qué hermoso es ver que Navidad fue celebrada en los cielos y fue celebrada en la tierra, porque así se celebra, en los cielos y aquí en la tierra, porque es una gran fiesta el que Cristo haya venido. No se trata de comida, no se trata de regalos, se trata de Cristo. Navidad. Por eso la pregunta es: ¿cuál fue la reacción? Y ese es el sermón. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Y yo creo que tenemos que aprender a cómo reaccionar frente a algo así. Si miramos el texto de Lucas 2, nos vamos a dar cuenta que las personas reaccionaron de distintas maneras frente a un hecho tan relevante y magnífico como la encarnación del Verbo en este mundo. Lucas 2:34 nos muestra a Simeón, dice: y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Qué tremendo, porque Jesús vino para ser contradictorio en este mundo. No todos los iban a recibir bien, como ayer algunos experimentaron que no todos reciben bien a Cristo y a su iglesia. Cristo vino a hacer contradicción, y lo vemos aquí. Él es el amado y al mismo tiempo el odiado, hermanos. Él transforma a unos y a otros no. Él es la piedra, como dice la Escritura, que puede santificar a algunos y destruir a otros. Las personas siempre han tenido, tienen y tendrán reacciones diferentes respecto a Jesús. ¿Saben por qué Jesús es odiado hoy? ¿Saben por qué Jesús es odiado hoy a esta altura? ¿Saben por qué? Porque Él está vivo. Porque si estuviera muerto nadie se acordaría de Él. ¿Quién odia hoy día a los césares de Roma? ¿Quién los odia? Nadie. ¿Quién odia a los grandes dictadores de la humanidad? Nadie ya los odia. Nadie se acuerda incluso. ¿Saben por qué odian a Cristo? Porque Él no está muerto. Él está vivito y reinando. Por eso la gente lo odia. Y lo ven reflejado en su iglesia. Por eso lo odian. Y está vivo. Nadie odia a Alejandro Magno, nadie odia a los reyes de la antigüedad, ni a los césares. Sin embargo, odian al Dios vivo. Y por eso en este día, hermanos, lo que estamos haciendo es celebrar su nacimiento. Y lo celebramos todos los años. ¿Por qué? Porque sigue vivo. Los cumpleaños se dejan de celebrar cuando la gente muere. Nosotros celebramos todos los años a aquel que vive y reina para siempre. Y no solamente está vivo ahí arriba de los cielos, sino que está en medio nuestro y está en nosotros, dice la Escritura. Por eso podemos celebrar con tanta fuerza y pasión el nacimiento del Salvador. Si retrocedemos el tiempo entonces a la época de esta aparición, vemos tres grupos de personas, tres formas de reaccionar. El primer grupo es de aquellos que repudiaron a Jesús, aquellos que se opusieron, aquellos que utilizaban o intentaron utilizar a Cristo, aquellos quienes se sentían molestos por Jesús. Pero había un segundo grupo que es aquellos que son indiferentes, les da lo mismo, les da lo mismo. Aquellos que incluso pueden conocerlo intelectualmente, se conocen de memoria las teologías sistemáticas, se conocen las doctrinas, se las conocen todas, pero es indiferente un día como hoy para ellos. No mueve su corazón. Están tan metidos en sus quehaceres que el nacimiento del Salvador no es tan relevante, a pesar de que saben de qué se trata. Saben dónde nació, saben por qué nació, saben por qué vino en el mundo, lo saben, pero no se mueve su corazón para adorarle como quien debe ser adorado. No se inclinan cuando se acercan a Él, no le sirven. Y hay un tercer grupo, que son aquellos que se rinden y vienen a adorarle. Dios nos ayuda a ser de esos, estos días y siempre. Del primer grupo tenemos a Herodes el tetrarca, que es el texto lo que muestra ahí. ¿Quién era ese Herodes? Cuando Jesús nació en Belén, Herodes
el grande, ¿no? Comenzó a gobernar 40 años aproximadamente antes de Cristo. Gobernaba el territorio de Israel, delegado por el emperador César Augusto, quien era su amigo personal, tenía una buena relación, ¿no? Y este hombre tuvo una gran importancia en aquella región porque fue él quien recuperó el templo de Jerusalén después del cautiverio. Construyó un puerto en Cesarea, dando la oportunidad para que los productos de su tierra salieran al mercado internacional y pudieran ingresar otros. O sea, tenía importancia. Construyó la fortaleza de Masada, donde 3.000 judíos refugiados en los años 70 después de Cristo cometieron suicidio en vez de entregarse en las manos de los romanos. Fue un personaje muy relevante, una gran autoridad en ese pueblo. Pero Herodes era truculento, perverso y malo. Fue muy malo. La escritura y la historia nos muestra que ese hombre incluso llegó a matar a sus propios hijos cuando tuvo miedo que le quitaran el puesto. Mandó a asesinar varias veces a aristócratas de su pueblo. Y como lo dije, a 2 de sus hijos, por ejemplo, a Alexandre y a Aristóbulo, no le ponga así a su hijo, por favor. En ese tiempo esos nombres eran comunes, ¿no? Hoy día no, por favor. Fueron enviados ellos, sus hijos fueron enviados a estudiar a Roma, se capacitaron mucho y cuando volvió la hermana de Herodes, Salomé, dijo que estos hijos estaban tan inteligentes y eran más preparados que él. Y él le dio miedo porque había uno más preparado que él. ¿Sabe lo que hizo? Mandó a matar a los 2 hijos. ¿Por qué es importante saber estas cosas? Porque cuando los escribas le informaron que aquel rey iba a nacer en Belén, esa misma sensación surgió en su corazón. Viene alguien que me va a quitar el trono. Hay que matarlo. Por eso se enfureció cuando los magos no quisieron decirle dónde estaba. Y por eso dijo, ¿qué voy a hacer? No sé dónde está. Mato a todos los niños. Todos los niños menores de 2 años. Y lo hizo. Murieron miles de niños en esas noches. Cuando los escribas le informaron entonces, no pasó mucho tiempo para que ese rey sangriento mandara a matar a todos esos niños. Vio a Jesús como una amenaza, hermanos. Hay gente hoy día que sigue viendo a Cristo como una amenaza. Por eso hay gente que no quiere saber nada de eso. Es un problema para ellos. Es un problema para su aparente libertad. Es un problema para sus proyectos. Es un problema para sus planes. Cristo es una piedra en el zapato para muchos. No lo quieren. Dice Mateo, ¿cierto?, que cuando nació, ¿cierto?, en los días de Herodes, verso 1 y verso 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Llegaron los magos, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Yo creo que Herodes miraba al cielo y hay una estrella para mí aquí. No hay ni una. Pero para el niño había una estrella, hermanos. O sea, Dios es capaz de mover en las estrellas cuando trajo a su hijo. ¡Qué tremendo! No hablamos de cualquiera. Y por eso él convoca a estos sacerdotes, llama a su Sanedrín, que en ese tiempo eran como 70 personas, sus consultores teológicos, ¿no? Y liderado por el presidente de esa junta que se llamaba sumo sacerdote. Y ahí muestran que en Belén, en ese pueblo, en ese lugar, iban a hacer. ¿Y saben lo que hizo Herodes? Comenzó a indagar. Y dice que llamó a los magos en secreto. Vengan para acá. Vengan, quiero saber. Y dice que averiguó con diligencia acerca del niño. Él estaba muy interesado en saber dónde. Es más, les dice, por favor, si saben algo, cuénteme, porque yo voy a ir a adorarle. No. Él no quería adorarlo. Él quería matarlo. Hay gente que quiere saber cosas del cristianismo para saber cómo ponerse. Nada más. Nada más. Indagó diligentemente. ¿Saben por qué? Porque él no quería fallar en matarlo. Así de determinado. En estos tiempos la iglesia va a vivir determinaciones de ese tipo, de otros, que van a intentar agredir a la iglesia. Como está pasando en otros lugares de este planeta. Muy probablemente en nuestras sociedades lo podremos ver. Donde gente determinada va a intentar dañar a aquel que representa a Cristo. Mas nosotros prevaleceremos, dice la Escritura. Permaneceremos para siempre. No tengas miedo, iglesia. Y dice la Escritura que Herodes entonces, cuando se vio burlado, mandó a matar a todos estos niños, y el lloro y el lamento fue terrible en aquella ciudad, en aquellos pueblos. Y qué tremendo,
Porque nadie logra resistir finalmente al Señor, a pesar de que intentó matarlo, hermanos. A pesar de que muchos han intentado de acallar a Cristo y su iglesia, la iglesia y Cristo permanecen. Porque no hay nadie que pueda ir finalmente en contra de Dios y permanecer. Va a morir. Y va a morir para siempre. Y no lo digo con rabia. Lo digo con gratitud. Porque Dios es justo. Murieron al final los que atentaron contra ese niño. Herodes murió. Herodes murió. Y probablemente está en la parrilla, hermanos. ¿Saben por qué tenemos que vivir confiados? Porque sí o sí el Señor es victorioso. Y nosotros reinamos con Él. Por eso la Escritura dice, Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y esa es la primera reacción, gracias a Dios, porque aquí no hay de esos, aquí adentro, ¿no? Gracias a Dios. Pero hay otra reacción que quizás pudiéramos sentirnos un poco identificados. Es la reacción de los escribas, los doctores de la ley, los teólogos, los que saben, los que se sabían de las escrituras de memoria. Les preguntaron y ellos las citaron. ¿Dónde iban a nacer este niño? Allá en Belén. Y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas y el pueblo y les preguntaron dónde había de nacer. Fíjense, los escribas y los principales sacerdotes eran los teólogos y eruditos de su tiempo. Ellos conocían la ley como nadie, hermanos. Sabían que el Mesías nacería en Belén. Ellos examinaban meticulosamente los textos. Ellos eran iluminados por la verdad en cierto sentido. Pero esa verdad, hermanos, a pesar de que la tenían, a pesar de que la conocían, esa verdad no les transformó. Porque podemos saber muchas cosas de Jesús y estar secos por dentro. Secos. Perdidos en nuestro raciocinio. Pero con un corazón duro. Esa verdad no transformó sus corazones. Ellos tenían ortodoxia, pero no obedecían desde el corazón. Ellos tenían cierto grado de verdad, pero no eran practicantes de esa verdad en lo profundo de sus corazones. Ellos finalmente terminaron rechazando a Jesús. Ellos fueron causantes de que Él fuera a la cruz. Porque tú puedes conocer de Cristo y tu corazón no inclinarse para adorar. Qué duro es eso. Porque uno pudiera entenderlo de aquellos que no le conocen, pero aquellos que saben quién es, pueden tener un corazón endurecido. Todavía hoy hay muchos también que conocen la palabra de Dios, pero no viven de acuerdo a ese conocimiento. Tienen la luz en la mente, pero no viven de acuerdo a esa luz. Tienen buena teología, pero viven como herejes. El liberalismo teológico está destruyendo la mente de los creyentes. Hay seminarios liberales que matan a los cristianos, los matan. Conocen mucho acerca de Dios, pero no disfrutan de la intimidad con Dios. Conocen los detalles de la ley de Dios, pero no se deleitan en ella. Qué hermoso es ver en la palabra que aquellos que conocen la palabra pueden llegar a deleitarse en las palabras del Señor. Cuando la palabra de Dios no es tu deleite, cuidado, tu corazón está duro. Podemos saber de Él, pero no admirarlo. Podemos saber de Él, pero no postrarnos. Podemos saber de Él, pero no humillarnos frente al Rey. Por eso, hermanos, y en este día en particular, yo quiero, y así partí esta mañana, orar por nosotros, orar por ti, orar por mis hermanos y mis hermanas, para todos aquellos que conocemos la verdad, que conocemos la historia de la Navidad, que conocen la Escritura, que conocen la palabra, para que esta palabra transforme nuestro corazón y nos haga adoradores genuinos, en espíritu y en verdad. ¡Qué tremendo! Porque es una realidad hoy día en la iglesia de Cristo. Yo ruego que nuestra iglesia, nosotros, jamás caigamos en eso, en esa dureza, sino que nuestro corazón sea de carne,
enternecido por la gracia de Cristo. Donde Cristo nos haga despertar y vivir una vida diferente. Donde Cristo nos haga ser humildes. Donde Cristo transforme nuestro corazón y nos haga amarle a Él y a los prójimos como a nosotros mismos. También vemos otra reacción. Los de Belén, los belemitas, digamos, ¿no? Los belemitas. Dice claramente que en ese lugar no había lugar para Jesús. En Belén estaba lleno. No sé si había un concierto, no sé. Algo pasaba ahí, ¿no? Estaba lleno, no había dónde alojar. Quizás estaban los Rolling Stones tocando, entonces, porque eso sí que son viejos, ¿no? Si lo han visto, ¿no? Mick Jagger parece de antes de Cristo, hermano. Los albergues estaban todos ocupados, no había espacio para Jesús, no había espacio para el pan de vida. En la casa del pan, Belén significa casa del pan. No había espacio para el pan de vida. Jesús, el Cordero de Dios, fue rechazado por los hombres y tuvo que ir a nacer en un pesebre de animales. Hermanos, qué tremendo, porque todavía hoy hay personas como los de Belén, donde no hay espacio para Jesús. Tu agenda y la agenda está muy copada. Tu espacio está muy copado. Jesús es un apéndice eventual que se ocupa y se conecta contigo en Navidad, por ejemplo, o en los matrimonios, o en los funerales, o en los terremotos, gracias. Porque las iglesias se llenan para los terremotos, ¿no? Vivimos en una sociedad, hermanos, que corre tanto detrás de las cosas y de sus sueños. Pero es una sociedad que no para a pensar y agradecer a Dios. No para a servir a Dios, no para a adorar al bendito Hijo de Dios que vino a este mundo a salvarnos. Pero tenemos la cuarta reacción, la de los magos de Oriente. El verso 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose. Eso me emociona, porque al ver al niño nos dijeron: ¡ay, qué lindo el niñito! Los cachetitos son de la mamá. ¿Saben lo que hicieron? Se postraron, adoraron al Señor y abriendo sus tesoros, lo que para ellos era valioso, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Marco nos trae la idea de que estos eran una especie de astrólogos, ¿no? Astrónomos no habían en ese tiempo, eran astrólogos, le intentaban. Estudiosos de los astros. También dice que ellos venían de Oriente. Y lo interesante, hermanos, es que ellos no tenían texto, no tenían Biblia. Ellos no tenían Antiguo Testamento. Ellos no tenían profetas. Ellos no tenían profecía. No tenían sinagogas, no tenían enseñanza, no tenían ninguna de las cosas que tenían los escribas y los fariseos. No tenían seminario, no tenían estudios. Y adoraron. Porque ellos entendieron para qué existen. Dios se los mostró. ¿Qué hacían ellos? Elementalmente estudiaban los astros, ¿cierto? Entonces, qué tremendo, porque Dios, usando los propios astros, les dice: síganla. Síganla, sigan ese astro, porque esa era una señal y a ellos les impresionó. Esto es atípico, vamos para allá, vamos. Si hay algo que está pasando en los astros, hay un creador que los está moviendo, vamos para allá. ¿Y a dónde les guió la estrella? De Oriente. ¿Hacia dónde les guió? A Jerusalén. No les llevó primero a Belén. ¿Saben por qué los llevó a Jerusalén primero, hermanos? ¿Por qué? Porque la estrella, la creación, que es el instrumento que Dios usó, solamente los llevó al lugar donde tenían que ir al texto, a la palabra. Porque quien te lleva a Cristo no es la creación, es la palabra. La creación los llevó a Jerusalén para que escucharan la palabra, para que escucharan las profecías. Las profecías los llevó a Belén. Qué tremendo eso, porque ellos tenían que conocer la ley, porque la ley indicaba que en Belén nacería el Salvador. En Jerusalén habrían de oír la profecía del niño. Si alguien quiere conocer a Jesús, no tiene que mirar las estrellas. Ahí va a haber un creador. Pero si alguien quiere conocer a Jesús, tiene que ir a la Biblia.
Si alguien quiere conocer acerca de la obra de Jesús, tiene que ir a la Escritura. Si alguien quiere conocer por qué Jesús vino al mundo, tiene que ir a la Escritura. Si alguien quiere conocer acerca de la obra de Jesús, tiene que ir a la Escritura. Si alguien quiere saber por qué vino, nació en el pesebre, y en un pesebre, y en Belén, tiene que ir a la Escritura. Si alguien quiere saber por qué murió en una cruz, tiene que mirar las Escrituras. Si alguien quiere saber por qué hoy día la tumba está vacía, tiene que ir a las Escrituras. Nosotros somos el pueblo del libro, el pueblo de la palabra. Y el verso 9 nos muestra que escucharon lo que decía la palabra de Dios y estaban listos para seguir su camino. Lo creyeron a la palabra predicada. Dios nos ayude esta mañana a creer a la palabra predicada, porque esa palabra nos lleva a Cristo. Y recuerda la palabra, porque mañana en la noche, cuando estés en tu casa, recuerda las Escrituras. Porque Navidad es Jesús, no el viejo de barba blanca y ropa roja, hermano. Qué tremendo. El verso 9 dice: y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella, ahora Dios sigue usando la estrella para ayudarlos, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora la palabra de Dios en el corazón, y además la estrella confirmaba, hermanos, que ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores naciendo. Y el verso 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, se alegraron con un júbilo intenso. Y yo quiero decirte, iglesia, hoy Cristo te genera gozo. El nacimiento de Jesús, Navidad, te genera alegría o dolor porque tienes que encalillarte en algo. ¿Qué es Navidad? Ellos, orientados por la palabra, llegaron a Belén y se postraron y adoraron al niño y ofrecieron oro, incienso y mirra. ¡Qué lindo! Porque el oro son los regalos para los reyes. El rey iba a recibir un regalo digno de un rey, el oro. Él es el Señor de señores y toda rodilla termina doblándose delante de aquel rey. También le ofrecieron incienso, que es el regalo ofrecido a los sacerdotes, por los sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote nuestro, del orden de Melquisedec, el gran sacerdote que vino e intercedió por nosotros delante del Rey, del Creador de todas las cosas. Es el que ofrece el sacrificio y al mismo tiempo se ofreció como un sacrificio, siendo sumo sacerdote. Él se ofreció a sí mismo en lugar de nosotros en aquella cruz, en nuestro favor. Por medio de Él tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Él es digno de prender incienso, hermanos. Y finalmente, los magos ofrecen a Jesús mirra. Este es el regalo para los profetas, porque Jesús es rey, sacerdote y profeta, el triple oficio de Cristo. Jesús es tanto el mensajero como el contenido del mensaje. Dios nos ha hablado por medio de Él. Que Dios levante en nosotros en este tiempo, hermanos, y en esta iglesia en particular, esa es mi oración, personas que se postren y adoren al Rey, que vivan para el Rey. Como dice la Escritura, en Él vivimos, nos movemos y somos. Vivimos para su gloria, para adorarle. Por eso es un desafío esta fecha para nosotros, como cristianos. El cómo vamos a responder a esto. ¿Vamos a responder como Herodes? No lo creo. ¿Vamos a responder como los escribas y sacerdotes, donde nuestro corazón no se mueve con esta realidad? ¿O vamos a hacer como los belemistas, donde no hay espacio en nuestro corazón para considerar a Cristo en nuestra vida? ¿O seremos como aquellos magos que se postraron y adoraron y trajeron oro, incienso y mirra? ¿Cómo serás tú hoy? ¿Cómo será tu hogar mañana en la noche? ¿Cómo será mi hogar, mi casa, mañana en la noche? Qué desafío, ¿no? Es un desafío de Dios para nosotros. ¿Cómo responderemos a la realidad de que Cristo nació? Que Cristo nació entre nosotros. ¿Qué vas a hacer frente a esta Navidad? ¿Qué vas a hacer todo el año frente a esta realidad? ¿O será solo esta noche, mañana en la noche? El Verbo se hizo carne, hermanos, y habitó entre nosotros. No lo olvides. Mañana en la noche recuerda que el que sostiene todas las cosas por medio de su palabra y su poder, te está sosteniendo a ti hoy día. Recuerda mañana en la noche
como parte de la Trinidad, vino misteriosamente, lleno de gracia y de verdad, el Salvador a tu vida. Recuerda que aquel que es eterno en el tiempo se limitó y vino como un bebé humilde para ser como uno de nosotros y vivir como uno de nosotros. Recuerda mañana en la noche que Él vivió una vida justa para poder ser el Cordero perfecto que tomara nuestro lugar en aquella cruz años después. Recuerda mañana en la noche que Él es el Señor que merece nuestra rendición. Como los magos se postraron, mañana en la noche oremos en nuestras casas y adoremos al Rey de Reyes. Amén. Gloria a su nombre, porque su muerte no fue un accidente. Gloria a su nombre, porque su resurrección no fue una sorpresa. Gloria a su nombre, porque Él está vivo y porque Él está aquí en la iglesia hoy, aquí con nosotros, hermanos. Gloria a su nombre también, porque Él está a la diestra reinando sobre toda la creación y nada se le escapa. Hermanos, se te cae un pelo, aunque ya no te queden, y el Señor los tiene contados. Qué lindo. Gloria a su nombre. ¿Saben por qué? Porque aquí el Señor va a volver por su iglesia, por nosotros, los que le esperamos con amor. Por eso, hermanos, de verdad, y con esto termino, mi anhelo es que su palabra en este día haya generado en tu corazón un profundo quebrantamiento ante la realidad de la Navidad, pero al mismo tiempo una profunda alegría que te lleve a cantar, que te lleve a celebrar. Realmente los cristianos deberíamos ser los más pachangueros, los que celebran. Tenemos tanto por qué celebrar que no debiéramos ser fomes. Distinto es ser borrachos. ¿Aló? Una profunda rendición es mi anhelo para nosotros en estos días, de verdad, en todo nuestro corazón, y que podamos decir con nuestros hijos, con nuestra familia: gloria seas dadas al Rey, alabanzas al Rey. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día.